En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor mío y Dios mío, a estas horas de la tarde nos ponemos en tus manos. Estamos aquí para pedirte que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros, para que nos los hagas presente. Te pedimos especialmente por el hermano que se llama Miguel, el hermano de Lucy, que se encuentra hospitalizado, para que le des su pronta recuperación, le des salud, Señor, de acuerdo a tu divina voluntad. Y también pedimos por todos los migrantes que están en busca de trabajo, ¿sí? Y para llevar un sustento a su hogar, en busca de trabajo y algún techo donde rehacer su vida, ¿no? Entonces, también te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de podernos reunir aquí. Con mucho gusto estamos entregándote estos momentos. Te damos gracias por el don de la vida que nos das, por el nuevo amanecer que nos has dado y el atardecer, Señor. Te damos gracias por nuestras familias. Te damos gracias porque en el día, bueno, hemos estado, sí, con algunos contratiempos. Cada quien de nosotros sabemos qué contratiempos tenemos y son lo más importante para nosotros, pero son preocupaciones mortales. Todas esas preocupaciones te las entregamos, Señor, y te pedimos que nos ayudes a realizar esta tarea de estudiar la Sagrada Escritura, que nos envíes a tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, tú que eres Dios y siempre nos acompañas, ilumina nuestro entendimiento para que al leer y estudiar las Sagradas Escrituras sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerla realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus caminos para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos testimonio vivo de tu presencia en el mundo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces comenzamos la segunda parte de por qué es importante bautizar a los niños, ¿sí? Entonces estamos ya en el capítulo 8 de nuestro libro, en la página 66 de este libro, quien lo tenga, y también el archivo que les enviamos, el libro en PDF, está en la página 55, me parece. Es el capítulo número 8 y es el cuestionamiento número 14, 8.14, que es el bautismo. Entonces vamos a leerlo aquí, que nos dice el padre Amatuli, y vamos a ir hacia la Sagrada Escritura para reflexionarla, a ver qué nos dice acerca del bautismo, ¿sí? A ver, entonces leemos. Efectos del bautismo. Efectos del bautismo. 1. Perdona los pecados, incluyendo el pecado original. Entonces el bautismo perdona los pecados, ¿sí? De los adultos, y también incluye perdonar el pecado original, con el que ya nacemos. Que ya nacemos por nuestra naturaleza herida, por la falta de Adán y Eva. Traemos, es la consecuencia de ese pecado. Bueno, a nosotros nos afecta. Por eso desde niños, desde bebés, desde el vientre de nuestra madre, traemos pecado original. No porque nosotros lo digamos, no porque los sacerdotes lo digan, o porque nos guste, porque a veces los hermanos separados piensan que nos gusta decir a nosotros que somos pecadores, que traemos pecado, ¿sí? Y ellos quieren lavar fácilmente nada más con palabras y decir, no, es que los niños no tienen pecado porque Jesús dice que de los niños es el reino de los cielos. Sí, pero ahí no está diciendo que no se bauticen ni nada por el estilo. Pero, de todos modos, aunque a nosotros no nos guste, no podemos evitarlo nada más
dirigiéndonos hacia otra parte, ignorándolo, no vamos a evitar que traemos pecado original por la laceración de nuestra naturaleza humana, la naturaleza caída, ¿sí? Y vamos a ver dónde eso lo dice. Pues, hay que ser conscientes. Si somos conscientes de que hay pecado, vamos a poder ir trabajando en nuestro espíritu, ¿sí? Para que lleguemos a la verdadera santidad, obviamente. Entonces, decimos, el bautismo perdona los pecados, incluyendo el pecado original. Y sigue así, a ver. ¿Por qué los católicos bautizan a los niños si no tienen pecado y aún no han llegado al uso de la razón para creer? Eso es el cuestionamiento que nos hacen los hermanos separados y que muchos católicos, pues de todos modos nos los hacemos, ¿no? Tenemos esa duda. Está bien. Dice, ¿por qué los católicos bautizan a los niños si no tienen pecado? Y no han llegado al uso de la razón para creer. Para creer. ¿Por qué? ¿En qué se basan que debe de creer para que sea bautizado? Aquí nos da una cita. Marcos 16:16. A ver, vamos a leer Marcos 16:16. Desde el 15 incluso. Marcos 16:15. Vámonos a la Sagrada Escritura. ¿Qué nos dice? Y vamos a ver que con esa cita, Marcos 16:15 al 16, los hermanos separados le meten dudas a los católicos, ¿sí? Y muchas veces, bueno, pues nos dejamos llevar, ¿no? Por esas dudas. Entonces empezamos a pensar que la iglesia nos ha engañado durante 2000 años y por qué bautizamos a los niños. Y ahora resulta que estamos engañados. Y eso no es lo peor. Lo peor es de que la Sagrada Escritura no dice que no bautices a los niños. Aquí es una sola cita y vamos a leerla para saber a dónde nos van a poner dónde nos van a meter esa cizaña. Dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien a todos este mensaje de salvación. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Hasta ahí. Fíjense, ahí podemos ver que Jesús los está haciendo el envío a sus apóstoles. Por eso son apóstoles, porque son enviados. Él les dice, vayan y prediquen el evangelio a toda la criatura. A ver, vamos a volverlo a leer aquí. Del 15, Marcos 16:15. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Ahí los está enviando. ¿Cómo van a empezar a anunciar el evangelio? ¿Sigue? El que crea y se bautice, se salvará. Hasta ahí. Entonces, fíjense lo importante de poner atención en cada una de las palabras y hasta en qué orden van. Fíjense cómo ellos, y así nos los van a decir. A ver, entonces, desde el 16. Otra vez el 16, fíjense. Y les dijo, no, del 16, sí. El que crea. El que crea. O sea, se toma muy en cuenta el orden en que lo está diciendo. El que crea es primero que crea. Creer. Luego se bautice. El que crea y se bautice. Entonces ellos dicen, por eso ellos dicen, ¿por qué los bautizan pequeños? Porque aquí dice el que crea. Primero dice tiene que creer y luego bautizarse. Tiene que cumplir esas dos condiciones. ¿Para qué? ¿Sigue? Sea bautizado y se salve. Entonces dicen, el niño no tiene conocimiento. ¿Cómo le voy a predicar el evangelio? Entonces no cree, no lo puedo bautizar. O sea, es el razonamiento que ellos dan, que ellos tienen, que los pastores, digamos que ya saben lo que están haciendo. Todo eso lo analizaron y obviamente encontraron, ya sabemos cómo les vamos a pegar a los católicos. El que crea y se bautice se salvará. Por lo tanto, un niño no puede creer porque no se le puede enseñar.
entonces no se le puede bautizar. En alguna de esas citas dice, ¿no?, que los niños, de los niños ya es el reino de los cielos, por eso no los bauticen. Pues esto es una trampa de los hermanos separados. Pues sí, porque ya no los bautizas, los dejas así volando, no reciben los dones que vimos la semana pasada en la otra clase, los dones, no reciben el Espíritu Santo, no se revisten de Cristo, no pasan a ser parte del pueblo, hijos de Dios, no pasan a ser parte del pueblo de Dios como los circuncidados, y entonces ellos dicen, ya después cuando vayamos, ahora sí nosotros los agarramos. Pues claro, eso es lo que quieren hacer, pero no. Por eso precisamente como católicos tenemos esa responsabilidad de escudriñar las escrituras, pero para ir hacia Cristo, para acercar a los niños a Cristo, para nosotros acercarnos a Cristo. Por eso también ahí mismo en esa cita dice, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan. De esa manera, con el bautismo, comenzamos a acercar a nuestros hijos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una vez viendo que ellos toman esa cita, está bien, tienen razón, tenemos que creer, pero esos son los adultos. Ahora vamos a seguir y vamos poco a poco a revelar, a descubrir esta revelación. Sigue entonces abajo explicando el padre Amatuli. Dice, para poder interpretar correctamente la Biblia, hay que ver todo lo que dice acerca de un determinado tema. Hay que ver todo acerca de un determinado tema. No nada más esta cita bíblica existe para el bautismo. Existen muchísimas citas bíblicas, tanto que, bueno, pues ya nos aventamos una clase y no acabamos de leer todas las citas bíblicas, y yo creo que en esta clase no acabaríamos, pero vamos a compactarlo un poco más. Entonces, para poder interpretar correctamente la Biblia, hay que ver todo lo que dice acerca de un determinado tema, en este caso del bautismo, todo lo que dice acerca del bautismo. Y sigue diciendo... Pues bien, ¿qué dice la Biblia acerca del bautismo? Vamos a ver qué dice la Biblia acerca del bautismo, no lo que digamos nosotros, lo que digan los sacerdotes, lo que digan los obispos o lo que digan los protestantes. Vamos a ver, primero que nada, qué dice la Biblia, y ahí nos vamos a dar cuenta cómo nuestra iglesia es sabia, cómo los obispos, el papa y los sacerdotes siempre nos han dicho la verdad de acuerdo a la doctrina de la Sagrada Escritura. Entonces, seguimos aquí con el padre Amatuli. Dice, los niños también son pecadores. Los niños también son pecadores. No nos gusta. No. Quisiéramos que no fuéramos pecadores desde niños, pero la Sagrada Escritura nos lo dice y debemos de, una de las cosas que debemos de reconocer es eso, lo que nos está diciendo la Sagrada Escritura. Los niños también son pecadores. ¿Por qué? Al tener el pecado que comieron nuestros primeros padres, que cometieron nuestros primeros padres, que se llama pecado original. Ese nosotros le llamamos pecado original. La Santa Madre Iglesia le llama pecado original. La demás gente que le llame como quiera. Pero ese pecado es el que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y nos va a referir a algunas citas. A ver, vamos a ver la primera. La primera cita es Génesis 3, 1, 11. A ver, vamos a ver. Génesis 3, del 1 al 11. Para ver dónde la Sagrada Escritura nos está revelando, nos está explicando cuál fue el pecado. Y aquí nos los hace recordar. Ya conocemos bastante estas citas bíblicas, pero bueno, aquí nos está diciendo que las repasemos. Y por algo las tenemos que repasar, porque no nada más es de que ya es en Génesis 3, 1, 11. Vamos a leerlas. ¿Quién nos ayuda a leerlas? Génesis 3, 1, 11. ¿Nos ayudas, Gloria, por favor?
Ajá, Génesis 3, Génesis 3, del 1 del 1 al 11. al 11. Vamos a recordar, sí, adelante, La tentación y la caída. sí. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer, es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen morirán. La serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos, entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió, y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé, Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé, Dios, no los viera. Yahvé, Dios, llamó al hombre y les dijo, ¿dónde estás? Este contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Yahvé, Dios, replicó, ¿quién te ha hecho ver que estás desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Exactamente, ahí está relatado un poco, por eso no, el padre Matuli nos refiere a esta cita. ¿Por qué? Porque es la desobediencia de nuestros padres, Adán y Eva. Es una desobediencia, ¿sí? Tomaron en cuenta nada más su voluntad humana y no tomaron en cuenta la voluntad divina de Dios. Entonces se quedaron desnudos, es decir, lo que venimos diciendo, ¿desnudos de qué? De los 5 dones preternaturales. ¿Qué son dones? Regalos, 5 regalos que Dios les había hecho como creación. Se quedaron sin ellos, desnudos. Uno de los dones preternaturales era la filiación divina con Dios, el ser hijos de Dios. Con el bautismo se recupera esa filiación divina, ¿sí? Pero entonces ahorita estamos viendo cómo está lacerada la naturaleza humana. Está corrompida ya por esto. Ya Dios les dijo. Ahora vamos a ver sabiduría. Sabiduría 12:10. 12:10. Si nos ayuda Erika, por favor. Ese es el pecado original que venimos nosotros sufriendo las consecuencias. Y ese es el que se nos perdona cuando nos bautizamos. Sabiduría 12:10. Ese pecado original, les decía que es el que se nos perdona y ya pasamos a ser hijos adoptivos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero ya somos hijos. Por eso Él nos dice que ya podemos decirle Abba, o sea, papá. Pero golpeándolos poco a poco, les dabas lugar al arrepentimiento. Sin embargo, no ignorabas que su perversidad era innata, su malicia de nacimiento y que de sus disposiciones no cambiaban jamás. Ahí está, su maldad de nacimiento. O sea, traemos maldad de nacimiento. No nos gusta, claro que no nos va a gustar. Sin embargo, nos está diciendo bien clarito. Y es toda la naturaleza humana. Aunque no nos guste, debemos de reconocerlo. ¿Para qué? Pues para poder resarcir todo ese daño que traemos. Fíjense aquí cómo dice algo similar, pero es otra traducción. Dice así, pero
al castigarlos progresivamente, les dabas oportunidad para que se arrepintieran. Está hablando de otro pueblo que lo castigó. Sin embargo, esto tiene mucho conocimiento para nosotros, enseñanza. Dice, no ignorabas, le está diciendo, el profeta le está diciendo a Yahvé, le dice, no ignoraba, sin embargo, que su interior era perverso. ¿Sí? Ahí nos está revelando que, bueno, tenemos perversidad en nuestro interior, tenemos esa tendencia en nuestra naturaleza. Dice, y que su maldad era innata. Entonces, si era innata, es que ya la traemos desde nacimiento, ya la traemos en el paquete de nacimiento, pues, ¿sí? Era innata y que no cambiarían. Sí, ahí lo importante es ver que no ignoraba, sin embargo, que su interior era perverso y que su maldad era innata. Por eso siempre tenemos que luchar con nuestra naturaleza carnal y estar dirigiéndonos hacia nuestra naturaleza espiritual, que esa es la imagen y semejanza de Dios. Entonces ahí nos está mostrando otra parte del pecado que traemos. Luego hay otra cita más. Romanos 5. Si nos hace el favor de buscar la Leti, por favor. Romanos 5, del 12 al 19. Adán y Cristo. ¿Sí? Pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. No había ley todavía, pero el pecado ya estaba en el mundo. Mientras no había ley, no se podía inculpar al pecador, pero no obstante, el pecado estaba en el mundo. Por eso, desde Adán hasta Moisés, la muerte tuvo poder, incluso sobre aquellos que no desobedecían abiertamente, como en el caso de Adán, siendo todo esto figura del que estaba viniendo. Hasta el 20, ¿verdad? Así fue la caída, pero el don de Dios no tiene comparación, pues si todos mueren por la falta de uno solo, la gracia de Dios se multiplica más todavía cuando este don gratuito pasa de un solo hombre, Jesucristo, a toda una muchedumbre. No hay comparación entre el pecado de uno y el don de Dios en la hora presente, pues el juicio de un solo pecado terminó en condena, pero el perdón de muchos pecados termina en absolución. Y si bien reinó la muerte por culpa de uno, y debido a uno solo, con mucho mayor razón, gracias a uno solo, Jesucristo, todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida. Pues si es verdad que una sola transgresión acarreó sentencia de muerte para todos, asimismo la reabsolución merecida por uno solo procuró perdón y vida a todos. Y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, así también por la obediencia de uno solo, toda una multitud es constituida justa. Al sobrevenir la ley, se multiplicaron los delitos, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hasta Palabra ahí. de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí está el 19, casi resume lo que leímos, pero fuimos siguiendo la lectura, ¿verdad? Dice así, el 19, versículo 19 dice, y así como la desobediencia de uno solo, que fue Adán, nosotros ya lo sabemos, así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, o sea, aunque no queramos, aunque nos duela, pero sí nacemos con ese mal, el pecado original le llama la iglesia. Así también por la obediencia de uno solo, ¿Qué es? ya sabemos quién es, nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo compara a Adán y a Jesucristo. De uno solo, una multitud accede a la verdadera rectitud. Bien, por nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí nos está diciendo que sí, estamos lacerados, nuestra humanidad está dañada. Hay que reconocerlo
y vamos adelante. Por eso el bautismo sirve para el perdón de ese pecado desde niño. La acción la hace el Espíritu Santo, Dios. No, el niño tiene que tener uso de razón para que él diga si quiere el Espíritu Santo, si quiere ser sanado, si quiere ser hijo de Dios, si quiere ser revestido de Cristo. No, no lo necesita. Por lo tanto, un niño se bautiza, se debe de bautizar. Bien, entonces seguimos. Parece que hay otra cita más. Salmo. Salmo Salmo 51:7. Salmo 51:7. Vamos a leerlo también. ¿La lees, Diego, por favor? Sí, A ver, es que eso léelo dice. desde el 5 si quieres, sí. Ajá, es que es desde el 5. Dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y ya en el 7 dice así. Tú ves qué malo soy de nacimiento. Sí, o sea, hay maldad desde nuestro nacimiento. Dice, pecador desde el seno de mi madre. O sea, desde el seno de nuestra madre ya somos pecadores. Si bien es cierto que desde el seno de nuestra madre Dios ya conoce hasta nuestro nombre, también es cierto de que dice aquí, tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Ahí para reconocer el pecado original del que estamos hablando, La ¿no? desobediencia. Entonces, seguimos aquí con la recomendación que nos da el padre Amatuli. Dice así en su libro, fíjense. Dice, es importante notar que la Biblia no dice que se pueden bautizar solamente los adultos. Habla en forma general, niños, adultos y familias enteras. Es decir, no hay ningún versículo en la Biblia donde diga que nada más exclusivamente los adultos se bautizan. Eso es porque los hermanos separados dicen, no, pero es que se entiende de que si vas a predicar es a puros adultos y ya ellos van a creer y los vas a bautizar. Sí, pero eso es una suposición que ellos están haciendo. No, la Biblia nunca dice nada más bauticen a los adultos. Eso no lo dice. O no hay ninguna cita que diga prohibido bautizar a los niños. Tampoco lo hay. Esa no la hay, ¿sí? Entonces, si vamos a tomar exactamente lo que dice la Biblia, pues la Biblia dice que se bautizaban en forma general adultos, niños y familias enteras, y no dice si a fuerza se bautizaban en río o en piscina o se les derramaba agua. Eso no lo dice. Sí, en algunos casos hay donde pues sí se bautizaron en río, pero no es una ley, es una costumbre que se fue dando. Entonces vamos a ver una cita donde dice que toda la familia se bautizaba, niños, adultos, jóvenes, incluso los esclavos, mujeres y niños. A ver. Hechos 16:31. Hechos 16:31 dice, le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Es decir, le estaban diciendo al carcelero que estaba con Pablo, que lo estaba cuidando Pablo y Bernabé. Al carcelero le dijeron, ¿cómo me puedo salvar? Entonces le dijeron, ten fe, tú carcelero, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Bueno, sí, el carcelero, pero cuando decías tú y tu familia, quiere decir tu esposa, y tus hijos, tu entenado, tu hijo, tus hijos, tu esclavo, esa es tu familia, son los de tu casa. Y sigue diciendo, fíjense, le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero, sin más demora, le lavó las heridas y se bautizó con toda su familia.
a aquella hora de la noche. O sea, se bautizaron, si había niños, se tenían que bautizar. ¿Por qué? Porque él tenía fe. Es igual como nosotros. Llevamos a nuestro hijo, ¿por qué? Porque tenemos nosotros la fe. Aunque el niño no tenga fe, pero nosotros sí tenemos la fe. Y ese es el pacto que le pedía a Abraham. Acordémonos, Abraham se circuncidó, ya era adulto, pero a partir de eso le dijo Dios, cada niño que nazca, cada varón que nazca, a los 8 días de nacido, circúndalo, ¿sí? Tú eres responsable de que el Dios siga mi pacto, y si no, el que no sea circuncidado, échenlo de mi pueblo. Entonces ahí el carcelero, no había río para que se bautizara en un río. No habla de que haya un río para que se bautice el carcelero a esas horas de la noche. Y en su casa, dice, los había llevado a su casa, ahí preparó la mesa e hicieron fiesta. Eso sí, hay que hacer fiesta cuando se bautiza. Quiere decir alegrarnos en el Señor por el nuevo ser que se está incorporando al amor de Dios. Así es. Hicieron fiesta con todos los suyos por haber creído en Dios. Entonces se bautizaron todos. Y ahora vamos a ver también Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sigue? Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. Ahí. No te asombres de que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. Sí, hasta ahí. Ok. Fíjense, ahí esta cita es bien importante. ¿Para qué? Dice, no dice que pueden bautizar solamente los adultos, había en forma general niños, adultos y familias enteras. Es decir, fíjense aquí el 5, Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando nos bautizan, renacemos del agua y del espíritu. Luego, si no tenemos el bautismo y no renacemos del agua y del espíritu, no podemos entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, un niño se debe de bautizar, ¿por qué? Porque debe de renacer del agua y del espíritu para que pueda entrar en el reino de Dios. Los niños, claro, si no te has bautizado y ya eres adulto, pues con mayor razón hay que apurarle bautizándonos, ¿sí? Y además, por ejemplo, dice aquí, lo que nace de la carne es carne. Ya sabemos por qué, porque somos criaturas todavía. Traemos pecado original, humanidad dañada, hasta ahí estamos. No tenemos ese don preternatural que es la filiación divina con Dios. Todavía no aceptamos que sea nuestro Padre, ¿sí? Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Los niños se deben de bautizar para que ya nazcan del espíritu también, ya nacieron de la carne, ahora deben de nacer del espíritu y el espíritu es nuestra imagen y semejanza de Dios. Una vez naciendo en el espíritu, ya somos completamente imagen y semejanza de Dios, por eso ya es nuestro Padre, por eso podemos decirle papá, por eso se deben de bautizar los niños. La única condición para renacer del agua y del espíritu es haber nacido de la carne. Si tienes 8 días, si el niño tiene 8 días de nacido, ya cumplió esa condición, nació de la carne. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Que nazca del espíritu. Esa es la única condición. Aquí no dice, en ningún lado dice que debe de tener uso de razón. ¿Sí? No hay ninguna cita que diga que debe de tener
uso de razón, o que esté prohibido el bautizo para los niños, o donde Jesús haya dicho, a los niños no me los bauticen, porque de ellos es el reino de los cielos. No, él dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. No se lo impidamos. No se lo impidamos. ¿Cómo O sea, los acercamos a Jesús ahora? Bautizándolos, porque Él ya no está presente como antes estaba, pero así los vamos a acercar, los vamos a revestir de Cristo. De Cristo. ¿Sí? Exactamente. Entonces, ¿qué más podemos sacar de estas citas? Dice, Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. Sí, Dios quiere llevarse a un bebé después de los 8 días o a los 3 años, ¿sí? Cuando Él quiera llevárselo y no lo hemos bautizado, qué falta de responsabilidad tenemos, porque ese es precisamente el sello, como la circuncisión, el pacto con Dios, que nosotros queremos que nuestros hijos también se revistan de Él. Entonces ahí están estas otras dos citas. Tiene muchísima más enseñanza, pero bueno, vamos avanzando, ¿no? Poco a poco. Seguimos entonces, ¿qué nos dice el Padre Amatuli? Hay otra cita. Ten fe en el Señor Jesús y se salvará tú y tu familia. Ah, esa ya, ¿verdad? Ya la leímos. Bueno, dice, según la costumbre de aquel tiempo, la familia abarcaba los papás, los hijos, los servidores y los esclavos. Está en Génesis 17, 23, 27. Ahí encontramos esa cita. Es decir, cuando decían, se bautizó él y su familia, aquí nos está diciendo el Padre Amatuli que según la costumbre de aquel tiempo, ¿sí? La familia abarcaba papás, hijos, servidores y los esclavos. Todos se tenían que bautizar, hombres y mujeres, bautizarse. En aquel tiempo, circuncisión, obviamente nada más los hombres, ¿sí? Pero ahora también, como nos dice Gálatas, ya no se hable de hombre o mujer, de esclavo o libre, todos ya somos hijos de Dios, parejos. Pero vamos a ver Génesis, vamos a comprobar con Génesis. Génesis 17. Versículos 23 al 27. Ahí nos dice, cuando hablamos de familia, que la familia se bautice, o de que la familia se circuncidaba, se hablaba de todo en general, ¿sí? Entonces vamos a ver 23, Génesis 17, 23, yo la voy a leer, ahí va. Dice así, tomó entonces Abraham a su hijo Ismael, ¿sí? A su hijo. Ellos ya eran adultos, ya digamos que Abraham era adulto, y Ismael pues ya era grande también. A todos los nacidos de su casa y a todos los que había comprado. En ese tiempo se usaba, bueno, comprar todavía, ¿no? Esclavos. En una palabra, a todos los varones que había en la familia, y los circuncidó. Sabemos que a los 8 días de nacido se circuncidan, ¿verdad? Y la circuncisión es ahora, después de Cristo, ya es ahora el bautismo. Dice, ese mismo día se circuncidaron tal como Dios le había mandado. Abraham tenía 99 años cuando se circuncidó. 99. ¿Por qué Cristo se bautizó después de los 30 años? Pues porque precisamente para dejarnos ejemplo, pero a partir de él, bueno, pues ya se bautizan, se deben de bautizar desde niños. Y los adultos que no habían oído el evangelio, se les predicaba y se bautizaban. Por eso aquí Abraham tenía 99 años cuando se circuncidó. Y su hijo Ismael tenía 13 años cuando se circuncidó. En aquel mismo día fueron circuncidados Abraham y su hijo Ismael, también todos los varones de su casa. Ahora sí, todos los nacidos en ella
como los esclavos comprados a algún extranjero, fueron igualmente circuncidados con él. El paralelismo está fácil. Todos los que vayan naciendo en la familia deben de ser bautizados. Sigue, ¿tenemos otra cita? Sí, dice, con la fe del padre de familia se asegura el bautismo para todos. Pues bien, familias enteras recibieron el bautismo. Familias enteras recibieron el bautismo. Hechos 10:47. A ver, vamos a ver. Hechos 10:47, ¿qué nos dice en la Biblia? Hechos 10:47. Entonces Pedro dijo, ¿podemos acaso negarles el agua y no bautizar a quienes han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Luego le pidieron que se quedara algunos días con ellos. Muy bien. Entonces, dice, ¿podemos acaso negarles el agua y no bautizar a quienes han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Ya habían recibido el Espíritu Santo y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo se bautiza en el nombre de Jesucristo? No con el nombre de Jesucristo, yo te bautizo con el nombre de Jesucristo, no. Como nos dice aquí la Biblia, mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo, es decir, de parte de Jesucristo, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, los mandó bautizar. ¿Y cómo es esa fórmula divina de bautizar? Nos lo dice Mateo 28:19 en adelante. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así es como enseñó Jesucristo, por sus propias palabras, a bautizar a los nuevos discípulos, ¿sí? Y para ser discípulo no es necesario que seas adulto, como los niños de primaria, como los niños de kinder, ya puedes ser discípulo, ya te podemos bautizar, porque ya vas a ser discípulo, aunque no sepas leer ni escribir, ya eres discípulo. Entonces seguimos con otra cita más. La otra cita es Hechos 16:33. Hechos 16:33. El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. No la repitieron aquí, pero ya estamos repasando. Fíjense, otra vez dice, el carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia. Aquí dice toda su familia. Y nunca dice menos los niños, sino toda su familia. Hechos 16:15. Hechos 16:15 también, a ver, ahorita yo las leo, porque esas ya las habíamos pasado. Hechos 16:15 dice así: recibió el bautismo junto con los de su familia y luego nos suplicó: si ustedes piensan que mi fe en el Señor es sincera, vengan y quédense en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Voy a leer desde el 14, dice, una de ellas se llamaba Lidia y era de las que temen a Dios. Era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiatira. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptase las palabras de Pablo. Recibió el bautismo junto con los de su familia. Ahí está otra muestra de que por la fe de uno, los demás pueden bautizarse, ¿no? A ver, sigue. ¿Cuál otra? Ya la leíste, la tenía yo aquí. Voy a leer lo que dice Padre Matuli. A ver. Por lo demás, en ningún pasaje bíblico se prohíbe bautizar a los niños. Mejor aún, la Biblia está a favor de los padres de familia, de que los padres de familia bauticen a sus hijos. Entonces está diciendo el Padre Matuli, por lo demás, en ningún pasaje bíblico, lo que les decía, se prohíbe bautizar a los niños. O sea, no hay ningún pasaje bíblico que prohíba el bautismo de los niños. Mejor aún, la Biblia está a favor de que los padres de familia bauticen a sus hijos. Y nos da una cita bíblica. Hechos 2:38
al 39. Ahí sí. Hechos 2, 38, 39. De la Reina Valera, no importa. Sí, de la Reina Valera, es de los protestantes, pero la vamos a leer porque, bueno, pues también para que veamos que en la Biblia de los protestantes, que es la Biblia católica, nada más le quitaron 7 libros y le ponen Jehová en vez del nombre verdadero que es Yahvé. Bueno, pero también ahí viene la doctrina de Jesucristo y es la doctrina que no se puede cambiar. A ver, de la Reina Valera. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39. Ajá. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Ahí, Para todos. para Para todos. todos los que están lejos. Exactamente. Ajá. Ahí está. Entonces, estas citas bíblicas dan muchísimo para analizar. Pero una de las cosas es, Pedro les contestó, arrepiéntanse, y porque Juan decía, el bautismo de Juan primero era para arrepentirse, enderezar el camino, confesar sus pecados y los bautizaba, ¿sí? Entonces dice, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar ya para el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Ya vimos otra vez en el nombre de Jesús. ¿Qué significa en el nombre de Jesús? Bautizar como Jesús dijo, bautizar con el poder de Jesucristo en representación de Jesús, ¿sí? Eso quiere decir en el nombre de Jesús, no con el nombre de Jesús. Yo te bautizo con el nombre de Jesucristo, no, es como Jesucristo dijo, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es, ¿sí? Eso es bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Ahí está, así es, para el perdón de los pecados, está bien. Nosotros no lo negamos porque en la Iglesia Católica también se bautizan gente adulta. Dice, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando nos bautizamos, ¿qué recibimos? Así como Jesucristo nos puso la muestra que el Espíritu en forma de paloma se posó sobre su cabeza, nosotros recibimos también el Espíritu Santo. Aquí lo está confirmando. Cuando nos bautizamos, recibimos el don del Espíritu Santo. Por eso, los adultos se bautizan y los niños se deben de bautizar. ¿Por qué? Porque deben recibir el Espíritu Santo. Por mi fe, por la fe de los padres, yo quiero que mi hijo sí reciba el Espíritu Santo, que no reciba el espíritu maligno. Yo quiero que reciba el Espíritu Santo. Si no lo bautizo, entonces quiero que mi hijo reciba el espíritu del maligno, no el Espíritu Santo. Por eso se deben de bautizar. Luego dice el 39, porque el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes. ¿A quién les dice? A los adultos, sí. Pero también aquí es, y para sus hijos. Sí, pero eso es cuando crezcan. No, aquí no está diciendo que es para ustedes y cuando sus hijos crezcan, entonces ya lo bautizan. No, aquí no dice eso. Aquí dice, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Ahí está bien claro, nada más que si la quieren torcer, bueno, pues pueden torcerla, pero no van a engañar tan fácilmente a la persona que ya haya leído, ¿no? Y haya reflexionado esto. Dice, porque el don de Dios es para ustedes, para sus hijos y también para todos aquellos a los que el Señor, nuestro Dios, quiera llamar, aun cuando se hayan alejado. Pues ahí entran también los que se han alejado y algunos adultos, por ejemplo, los catecúmenos, por eso nosotros también en la Iglesia Católica los bautiza. Obviamente, como decíamos la otra vez, cuando el sacerdote o el obispo que va a bautizar les hace una oración
de condicionamiento, que si ellos ya han sido bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, solamente es un recordatorio, no es un bautizo, no es un sobrebautizo, porque acordémonos que bautizo es uno solo, como dice Efesios 4:5, ¿sí? Entonces dice, Pedro siguió insistiendo con muchos otros discursos y los exhortaba. Bueno, ahí ya no habla de bautizo, pero vamos a seguir aquí pues con las citas bíblicas. Bueno, vamos con el inciso B. Dice, ¿qué nos da el bautismo? Dice, nos vuelve a recordar, nos da el Espíritu Santo. Ese es el inciso B. ¿Qué nos decía el inciso A? ¿Cuál es otro de los beneficios? El primero, que es perdona los pecados, incluyendo el pecado original. Y ahora el inciso B, ¿qué más? ¿Para qué nos sirve el bautismo? Nos da el Espíritu Santo. Nos da el Espíritu Santo, lo acabamos de ver. Nada más que aquí, bueno, vamos a leer otra cita. Tenemos más citas, a ver. Dice, el bautismo no sirve solamente para quitar el pecado, también da el Espíritu Santo. Si sirviera solamente para quitar el pecado, Jesús no hubiera recibido el bautismo, puesto que no tenía pecado. En 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21. 5:21. Y después Hebreos. A ver, 2 de Corintios 5:21, vamos a leer primero. Y vamos a analizarla. Si se puede rápido y si no, pues ahí nos detenemos lo que necesitemos detenernos. 2 de Corintios 5:21. Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado, para que así nosotros participáramos en él de la justicia y perfección de Dios. Es decir, ahí, bueno, nada más para comprobar pues que Jesucristo no tiene pecado. Él cargó con los de nosotros. ¿Y cómo fue que se bautizó? Porque nos dicen, es que es para el perdón de los pecados. Sí, Juan Bautista sabía que esa era su misión. Iba a bautizar para abrirle el camino a Jesucristo, para darlo a conocer, pero primero para el perdón de los pecados. Pero cuando llega Jesucristo y le dice, Juan Bautista le dice, pero ¿cómo tú vienes a mí cuando yo debo ser bautizado por ti? ¿Por qué? Porque él sí es pecador y Jesús no. Entonces Jesús le dice, tú bautízame porque debemos respetar el debido orden que voy a poner aquí. Entonces ahí es una revelación también que le da a San Juan Bautista de que no nada más es para el perdón de los pecados. El bautismo de Juan sí, pero ahora viene Jesucristo, como dice San Juan. Bautiza con el Espíritu Santo. Exacto, Él es el mayor que yo, no soy digno de amarrarle sus sandalias. Yo lo bautizo con agua, Él lo bautizará con el Espíritu Santo y el fuego. Entonces, el bautismo de Juan es uno, se queda ya hasta ahí, y el bautismo de Jesucristo, por eso es en el nombre de Jesucristo, no en el nombre de Juan Bautista. Eso es importantísimo. Entonces ya son dos bautismos. El bautismo de Jesucristo es el perfecto, es el que nosotros tenemos. No nos quedemos con el bautismo de Juan, como nos los quieren vender los hermanos separados. ¿Cómo lo hacen los hermanos separados? Ellos están con el bautismo de Juan. Exactamente, y más adelante lo vamos a ver cómo si Pablo revela cómo si hay un bautismo de Juan, pero él llega y bautiza ahora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, aunque ya tengas el bautismo de Juan. Entonces, estamos comprobando pues que Jesucristo no tiene pecado y Él se bautizó para darnos ejemplo. Un niño no tiene pecado, de todo modo se debe de bautizar, porque Jesucristo no tenía pecado y se bautizó. Vamos adelante. Así pues, el bautismo sirve para los niños porque les confiere el don del Espíritu Santo. Está el Evangelio de Marcos 1:8. Marcos 1:8. Yo los he bautizado con agua. Pues aquí está. Está hablando Juan Bautista.
yo los he bautizado con agua, pero él, ¿quién es él? Jesucristo. Él los bautizará en el Espíritu Santo. Ahí está. Precisamente por eso ya es otro bautismo. Por eso los protestantes nos dicen, pero es que bautismo quiere decir sumergirse en el agua y salir. Y entonces por eso Jesucristo vio venir el Espíritu Santo en forma de paloma y escuchó la voz de su Padre. Sí, eso por eso aquí está Juan diciendo, yo los he bautizado con agua. Juan bautizaba, te sumergías en agua y salías, sí. ¿Y ahora en qué te vas a sumergir? ¿En qué nos vamos a sumergir? No en el agua de un río. No, aquí dice, pero él los bautizará, o sea, él los sumergirá en el Espíritu Santo. Ese es el bautismo de Jesucristo. ¿Sí? El nombre de nuestro Señor Jesucristo es bautizarnos en el Espíritu Santo. Así es. ¿Sigue? Bueno, el otro efecto del bautismo, ya vimos que el primero es perdonar los pecados, incluyendo el pecado original. Luego vimos que nos da el Espíritu Santo y ahora dice, nos incorpora a la iglesia. Ahí está. Dice, además, el bautismo sirve también como puerta para entrar en la iglesia. Para entrar en la iglesia, así como Dios le dijo a Abraham, los vas a circuncidar para que entren a formar parte de mi pueblo elegido. Y el que no esté circuncidado, sale fuera de mi pueblo, échenlo de aquí. Así drásticamente. Entonces aquí, ¿quién es el pueblo elegido? La iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Esa institución que contiene, que resguarda la verdad. ¿Sí? De otra manera, ¿por qué San Pedro ordenó que se bautizara Cornelio con su familia si ya habían recibido el Espíritu Santo y por lo mismo también sus pecados habían quedado perdonados? Pues bien, mediante el bautismo entraron a formar parte de la iglesia. Hechos 2, 41, 47. Hechos 2, 41, 47. Dice, así pues, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados, y aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas. Todos seguían firmes en lo que los apóstoles les enseñaban y compartían lo que tenían, y oraban y se reunían para partir el pan. Todos estaban asombrados a causa de muchos milagros y señales que eran hechos por medio de los apóstoles. Los que habían creído estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían, y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Dice, todos los días se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos, y cada día el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. A ver, eso último, ese versículo 47, fíjate, ya bautizados, por eso bautizado ya entras a pertenecer al pueblo de Dios, a la iglesia. Fíjate, lee ese 47, el último que leíste. Sí. Alababan a Dios y eran estimados por todos, y cada día el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos, o sea, bautizados, ¿no? Exactamente, ya estaban bautizados y Dios los añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. Entonces, el bautizo salva y la iglesia sí salva, porque muchas veces nos dicen, pero es que el bautizo no salva y la iglesia no salva.
¿Para qué Sí. pertenecer a una iglesia? Aquí está diciendo, la iglesia salva porque el Señor añadía a los que iban a ser salvos. Fíjense cómo dice aquí, nos da tiempo ahorita. Fíjense cómo dice aquí, alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor, ¿quién es el Señor? Nuestro Señor Jesucristo, que va a edificar la iglesia, dice. Y el Señor agregaba, o sea, edificaba cada día a la comunidad, o sea, a la iglesia. Tu traducción dice bien claro, a la iglesia, a la comunidad, a los que quería salvar. Entonces, los que quería salvar Dios, los incorporaba a la iglesia por medio del bautismo. Entonces, el bautismo salva y la iglesia sí salva. Aquí está la muestra más muy clara que tenemos aquí. Y más adelante vamos a ver cómo sí el bautismo salva, porque lo dice San Pedro en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Pero lo vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a seguir aquí con lo que nos dice el padre Amatuli. Dice, manera de bautizar. Título, seguimos. Título, manera de bautizar. Sí. A ver, dice, ¿por qué en la Iglesia Católica no se bautizan en el río, puesto que Jesús se bautizó en el río? Ahí está, es un cuestionamiento que nos hacen y que nosotros también, pues es válido, no los hacemos por tanto, por todo lo que nos dicen en las redes sociales, afuera los protestantes, afuera los católicos que tienen dudas. Dice, ¿por qué en la Iglesia Católica no se bautizan en el río, puesto que Jesús se bautizó en el río? Entonces, aquí la explicación, ¿cómo nos la da el padre Amatuli? Aquí la respuesta. La respuesta, ¿por qué? Dice, estamos obligados a cumplir todo lo que Jesús ordenó. Todo lo que Jesús ordenó, sí estamos obligados a cumplirlo, pero no todo lo que Jesús hizo. No todo lo que Jesús hizo. Es algo diferente. Es algo muy diferente y es algo de puro sentido común. No podemos hacer todo lo que Jesús hizo, pero sí debemos y estamos obligados a hacer todo lo que Jesús ordenó. Por eso, si me amas, guardarás mis mandamientos. Eso sí estamos obligados, no a hacer lo que Él hizo. Imaginémonos nada más lo que es hacer lo que Jesús hizo. Entonces sigue, aquí nos los explica. De otra manera tendríamos que vestir como Él, comer como Él, morir en la cruz, etcétera. Pues bien, sobre el bautismo, Jesús no dijo nada acerca de la manera de cómo realizarlo. Lo que encontramos en la Biblia son formas prácticas de realizar el bautismo, es decir, costumbres, no leyes obligatorias para todos y para siempre. Por ejemplo, ¿cómo se bautizaron las 3,000 personas que se convirtieron el día de Pentecostés? ¿Cómo se bautizaron? No se bautizaron en el río. Es claramente evidente que no se bautizaron en el río. Por lo tanto, no estamos obligados a bautizarnos en el río. Ellos ya recibieron el bautismo que Jesús nos dejó, ¿sí? Incluso dice que se posaron como llamas de fuego en su cabeza y recibieron el Espíritu Santo. Por eso nosotros, el bautismo es sumergirse en el Espíritu Santo, no precisamente en el agua. El agua es un símbolo, un derramamiento de agua, que como la otra vez estábamos viendo con Diego, ya viene profetizado durante todo el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces sigue. Dice, bueno, se convirtieron en el día de Pentecostés, Cornelio y el carcelero de Filipos con su familia. Ya leímos a Cornelio, cómo se bautizó, ya leímos al carcelero hasta 2 veces con su familia. ¿Cuál es el otro? Y carcelero y de Filipos y Cornelio, ya.
Ajá. Dice, si no tenía ningún río a su disposición. Exactamente, no es necesariamente en un río. ¿Sigue? Cuando la Biblia habla del bautismo por inmersión, Inmersión, bueno, que se sumerge y sales. Así quieren que se bauticen los protestantes, ¿no? dice, está presentando una costumbre y no una ley. No es una ley, es una costumbre. Lo que importa es recibir el bautismo según los tiempos y los lugares se establecen maneras prácticas para realizar el rito del sacramento. Por eso nosotros hacemos, en algunas ocasiones, bueno, en algunos lugares pueden hacerlo en un río, no hay ningún problema, otros en piscinas y otros normalmente la Iglesia Católica por derramamiento de agua, lo que se llama por aspersión, ¿sí? No por inmersión. Entonces no hay ningún problema porque es bautismo en el Espíritu. Ajá. Entonces, fíjense que ya vimos Hechos 2:47, donde vimos evidentemente que la iglesia nos salva. Ahora vamos a ver dónde dice claramente que el bautismo nos salva, sí sirve para la salvación. Porque hay algunos hermanos separados, algunas sectas que manejan que el bautismo pues es algo nada más, para un rito nada más, pero no es para la salvación. Entonces vamos a leer primera cartita de Pedro, capítulo 3, versículo 19. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Quién fue a predicar a los espíritus encarcelados? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que cuando resucitó se le acercó María Magdalena y él le dijo, no me toques o no te aferres a mí, porque aún no he subido donde mi Padre? Bueno, pues de ahí nos manda luego aquí donde dice, entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en el tiempo de Noé, cuando se iba acabando la paciencia de Dios. Y Noé ya estaba construyendo el arca. Fíjense a dónde nos va a mandar. Con Noé a el arca. El arca simboliza a la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica. Eso simboliza. Es la profetización y ahora es la iglesia. ¿Sí? Del arca y ahora es la iglesia. Pero algunas personas, 8 en total, entraron al arca y se salvaron a través del agua. O sea, Noé, su esposa, sus hijos con sus esposas también, y los animales diferentes que metieron, ¿no? Ellos se salvaron a través del agua. Entonces lo va a referir aquí San Pedro como también ese simbolismo del agua ahora nos va a salvar, pero no es dicho por palabras de nosotros. Aquí lo va a decir San Pedro, dice, ustedes reconocen en esto la figura del bautismo. Ahí ya apareció la palabra bautismo. Ya vimos que agua, ya vimos que el arca, la iglesia y el agua, ¿no? El Espíritu Santo. Ahora, ustedes reconocen en esto la figura del bautismo, que ahora los salva. ¿Sí? Aquí está diciendo claramente que ahora el bautismo nos salva. Menos a los niños, no. Por eso se deben de bautizar. Acordémonos también que hay otra referencia, que el faraón egipcio no quería dejar ir a los israelitas y les dijo, bueno, vayan a celebrar culto a su Dios, pero déjenme a los niños porque así tengo garantía de que ustedes van a regresar. Y dijeron los israelitas, no, ¿cómo crees que vamos a dejar a los niños? Y ya cuando por fin los dejó ir libres, pasaron por el mar. Y eso también es figura del bautismo. Y todos los que pasaron el mar se salvan. Menos los niños, no, también los niños se salvan. Y eso de la pasada del mar
es figura del bautismo. Por eso nosotros necesitamos bautizar a los niños y así lo hacemos para acercarlos a nuestro Señor Jesucristo, también atendiendo la cita bíblica donde nos ordena que dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan. Bien, entonces yo creo que hasta aquí, este capítulo ya lo acabamos, también aquí en el libro lo acabamos, y bueno, eso sería todo sobre la segunda parte del bautismo. Si tienen algo que agregar, agregar, compartir, pregunta. Adelante, jóvenes. Si quedó claro. Yo quiero decir unas cositas. Sí. Adelante, mira. Ahorita, nada más de esta última parte que hablamos de la salvación. Ujú. Nada más recordar que los pecados perdonados son los pasados y presentes, ¿no? No significa que me bauticé hoy, ya tengo la salvación asegurada, aunque peque en un futuro. Eso no se enseña. Entonces, lo digo porque esa es la mercadotecnia que ellos manejan, los protestantes, de que, pues aquí la salvación es segura, quédate aquí, ¿no? Porque ahí los católicos te tienes que esforzar mucho y pues como que eso da Tienes que flojera. confesar seguido. Ajá, entonces pues no queremos trabajar. Y eso era lo que hizo también Constantino, ¿no? Dijo, ¿para qué me bautizo? Si voy a manchar mi bautismo, mejor me bautizo hasta que me muera. Y así ya me perdonan todos los pecados, me voy al cielo directo y puedo pecar todo lo que yo quiera mientras, ¿no? Entonces, algunos piensan así, ¿no? No manchar el bautismo. Hay gente que dice, entonces, pero los católicos, ¿para qué se bautizan si de todas maneras van a pecar otra vez? Desde bebés. O sea, al final, ¿de qué les sirvió el bautismo a los bebés? Si después salen bien pecadores. Entonces, digo, esa es una muy mala idea y mucha ignorancia de no saber qué significa el sacramento del bautismo. Se encierran solo en el bautismo de Juan, que es de puro arrepentimiento, de conversión, y piensan que el bautismo es solo eso. Entonces, digo, respecto a la última parte que hablaron de bautismo como salvación, también hay una cita que me gusta mucho que de manera indirecta también alude al bautismo como salvación, que es la de Hebreos 10, 19 al 22. Y me gusta mucho porque ahí Pablo hace también una tipología donde dice que el templo de Jerusalén, hacia grandes rasgos, lo menciono, es como, o sea, lo que rasgó Cristo, ¿no? Como el velo que dio el acceso a Dios, que dice ahí que rasgó el cielo, ¿no? Al final de la cruz, cuando muere, se rasga el velo del templo de Jerusalén. Eso simboliza un rasgamiento del cielo, que ya tenemos acceso a Dios. ¿Y ahora eso qué tiene que ver con el bautismo? Bueno, el mismo Pablo lo dice. Dice, acerquémonos con corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificado los corazones y lavado los cuerpos con agua pura, dice. En otras palabras, así como el sacerdote se lavaba para entrar al lugar más santo en el templo de Jerusalén, y si Cristo ya nos dio acceso a ese templo, que es el cielo, entonces tenemos que lavarnos para entrar. Y dice, acérquense. Entonces, ese lavamiento siempre se ha enseñado que es el bautismo. Entonces, ese lavamiento que tomamos tiene que ver con la salvación. No asegura la entrada al cielo. ¿Por qué? Porque el católico es un cristiano activo que diario busca su salvación. No se confía, no bajamos la guardia. Diario asumimos el compromiso de poner en alto nuestro bautismo, ¿no? Hacernos responsables de eso. Entonces, digo, eso también lo quería como aclarar, porque a veces por decir que el bautismo es salvación, creemos que nos confiamos, pues, de que pues ya estoy del lado de los buenos y hasta hay católicos que critican a los que no están bautizados, ¿no? Como que también nos dan aires de grandeza los sacramentos, cosas que no debemos hacer. Entonces, creo que nada va a ser. Sí, eso creo que es importante que lo mencionas, porque pareciera, los católicos no lo tomamos así, pero pareciera que los protestantes entienden que entonces ya se me perdonaron los pecados, incluso ellos lo practican, dicen, aleluya, gloria al Señor, ya el día que me bauticé, nueva criatura soy, todo cambió y ya no tengo pecado, incluso ellos así lo manejan y piensan que en la Iglesia Católica también se enseña eso, y eso no es cierto. Para nosotros es algo normal, pues saber que debemos de esforzarnos, ¿no? Aunque nos bautizamos, está bien, confirmemos, está bien, hagamos el sacramento de la reconciliación también, pero sabemos que debemos de estar constantemente en lucha constante para llegar a esa santidad. Y para eso ya tenemos el don del Espíritu Santo que nos reconforta. Exactamente. ¿Sí? Que nos anima al camino de la perfección. Sí, exactamente. Es constantemente. Pero sí, está bueno irlo siempre recalcando para que no piensen que damos por hecho que entonces ya somos
salvos, ya no necesitamos nada, ¿no? Mentira. Para empezar necesitamos aceptar la salvación de Dios. Sí, ya nos salvó, pero ahora acéptala y pide y ofrece y siempre, Constante lucha. constante lucha, exactamente. Y yo nada más agradecerles pues que nos den estas reflexiones bíblicas, porque a través de ellas pues podemos consolidar más nuestros fundamentos, nuestras respuestas para aquellos que no saben o que tratan a veces de convencernos de estar en otros lugares, ¿no? Con otras creencias, pero pues lo que hacemos aquí es muy bueno porque pues leemos la palabra de Dios y tenemos todo este conocimiento. Y pues gracias a ustedes por ponerse aquí a ayudarnos a entenderlo y a localizar estas citas que nos ayudan mucho a aprenderlo y a reflexionarlo. Yo lo que pregunto es luego esto, por ejemplo, es importante ser bautizados porque ya sabemos, ¿no? Que borramos el pecado original y porque nos integramos a la familia de Dios dentro de la iglesia y seguimos a Cristo, esa es la finalidad. Pero, y los que no están bautizados, entonces, a pesar de que no estén, a pesar de que Dios imprime en nosotros estos conocimientos en nuestro corazón, ¿qué pasa con los que no están bautizados? Juan 19:28, miren, en el 31, Juan 19:31, como era el día de la preparación de la Pascua, los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz durante el sábado, pues aquel sábado era un día muy solemne. Pidieron a Pilatos que hiciera quebrar las piernas a los crucificados. Dice, fueron pues los soldados y quebraron las piernas de los dos que habían sido crucificados con Jesús, pero al llegar a Jesús vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua. Entonces, esa sangre y agua es el bautismo que quiso dejarnos ya en el último momento nuestro Señor Jesucristo para que todos alcanzáramos misericordia en caso de no estar bautizados. Y eso también después se lo revela a Santa Faustina Kowalska, la que es depositaria de la divina misericordia, ¿sí? Por la cual rezamos la coronilla, le reveló rezar la coronilla. Entonces, incluso los niños que no han sido bautizados o los niños no nacidos, se sabe que alcanzan esa misericordia de Dios por el agua y la sangre que salió del costado de nuestro Señor Jesucristo. Agua y sangre. Agua y sangre. ¿Sí? Okay. Entonces esa es la respuesta en esa Eso cita. sería, a ver, Diego, por ahí tienes. Ajá, iba a decir algo. En la Ajá. iglesia se enseña por eso el bautismo de sangre y el de deseo, que es para la gente que no se bautizó, y tiene que ver con eso, con todo lo que se ha mencionado. Porque si se ponen a pensar, por ejemplo, cómo, pongámonos a pensar o a meditar cómo, de algún modo, cómo tenían méritos ante Dios la gente antes de que existiera el bautismo institucionalizado, por así decirlo. Por ejemplo, cuando murió José, el papá de Cristo, el padre adoptivo, o sea, cómo murió, y no podemos pensar que se fue al infierno si no se fue bautizado, ¿no? La escritura no nos da testimonio de eso. Entonces, en él aplica le llaman el bautismo, en casos como él, el bautismo de deseo, que ahí el catecismo de la Iglesia Católica dice esto. Desde siempre la Iglesia posee la firme convicción de que quienes padecen la muerte por razones de la fe, sin haber recibido el bautismo, son bautizados por su muerte en Cristo, con Cristo y por Cristo. Este bautismo de sangre con el deseo del bautismo produce los frutos del bautismo sin ser sacramento. O sea, no es sacramento, pero si por la fe y por el amor tú moriste por razones de fe, como los mártires, muchos de ellos que a lo mejor no alcanzaron bautismo, pero tenían convicción de su fe y dieron la vida por Cristo. Entonces ellos reciben esas gracias del bautismo, aunque propiamente no es el sacramento, pero sí reciben los frutos.
¿no? Por eso dice ahí en Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, ¿no? Son promesas que Cristo da, que cuando tú entregas la vida, que es lo más preciado que tienes, es un amor tan grande que para Cristo es, digamos, es bien visto, ¿no? Para Dios. Entonces, vas más allá, ¿no? Incluso a un bautizado, para un bautizado como nosotros es difícil dar la vida. Imagínate a alguien sin bautismo, pues hasta te rebasa en mérito, ¿no? En ese sentido. Entonces, por eso la iglesia enseña eso, por deseos de fe. Yo aquí los invito pues a meditar, ¿no? Porque estamos pensando en gente adulta o consciente que no alcanza a bautizarse, pero alcanza a salvarse por el bautismo de sangre, que enseña la iglesia. Pero si nosotros nos ponemos y seguimos la lógica protestante que solo si confiesas a Dios por fe, entonces pónganse a pensar, ¿no? Un niño no se salvaría. Porque un niño, cuando el protestante insiste, es que no tiene fe un niño. Pues sí, entonces estás diciendo que se condena, porque si no puede confesar su fe, entonces tú asumes que se condena, no, que porque el reino de Dios es como el de los niños. Y aquí es donde entra la contradicción de Marcos 16:15, donde dijimos, el que crea y se bautice se salvará, ¿no? Entonces decimos, ajá, los niños no creen, entonces no se salvan. ¿Cómo lo sabemos? O porque después dice el versículo, y el que no crea se condenará. O sea, el mismo Cristo estaría contradiciéndose, ¿no? Porque ahí estaría asegurando que los niños no se salvan, porque no creen. Entonces, ahí es un ejemplo bien claro de la inconsistencia, de cuando tú te recargas más en una parte que te conviene, como ellos se recargan más en que crea y se salvará. Pero no se están dando cuenta que el otro versículo afirma que los niños se condenan, ¿no? Porque ellos no creen, y el mismo Cristo lo dice, el que no crea será condenado. Entonces no puedes decir que el reino de Dios es como, ¿no? Como el de los niños, que los que son como niños, y al mismo tiempo el mismo Cristo está diciendo que los que no creen se condenan. Entonces son inconsistencias que hay en el protestantismo, ¿no? Que para mí, pues la Iglesia Católica siempre ha tenido mucha coherencia, ¿no? Porque la misma lógica del protestante sí lo lleva a una condenación de los niños, y peor aún de los niños que no nacieron, ¿no? Yo ya les había contado la vez pasada que hablé de la sola fe, que le preguntaron eso a John MacArthur, un pastor muy calvinista muy famoso, que le dijeron que qué pasaba con esos niños que no nacían. Y su teología lo orillaba a fuerzas a decir que tenían que irse al infierno porque no creen en el purgatorio. Y como no son bautizados y no declararon su fe y no tienen mérito, pero pues se sacó de la manga estas citas, se empezó a torcer esa pregunta y pues bueno, pero era obvio, ¿no? Que no podía decirle eso a la gente o a los padres de hijos abortados, ¿no? Obviamente. Pero esa es la teología, los orilla a pensar eso, ¿no? Su lógica los lleva a eso. Nada más. Perfecto. Pues sí, ya con esto fíjense cómo vamos aclarando y aprendiendo más y agarrando otras explicaciones que obviamente como estamos siempre preguntando, haciendo ese cuestionamiento y viendo, por ejemplo, gente que ya está explicando eso y que sabe de teología y que sabe de catecismo de la iglesia y que sabe de Biblia, entonces todos vamos enriqueciendo todas las explicaciones, y ahora sí, como dice Diego, hay que profundizar un poco más también cada uno de nosotros, pero en eso estamos, y por eso estamos aquí en este grupo, y qué bueno que surjan estas dudas y podamos irlas reflexionando. Nos vamos a despedir en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradecemos, Padre Dios, por esta tarde, por tu Espíritu Santo que nos ha acompañado en esta noche para escuchar tu palabra. Gracias por todos nuestros compañeros, los que hoy se presentaron, y por los que no, para que tú, Señor, inspires a cada uno de ellos para que podamos seguir aprendiendo juntos a seguir formando tu iglesia. Encomendamos nuestra noche para que tengamos un buen descanso, que renovemos nuestras fuerzas, nuestras energías, para continuar el día de mañana con tus bendiciones. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.